Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en la complejísima historia constitucional de Argentina. Una historia que casi desde el minuto uno está marcada por una tensión que no cesa. Esa lucha entre un poder central fuerte, casi siempre identificado con Buenos Aires, y la defensa de las autonomías de las provincias. Es que este eje ha definido mucho de su camino legal y político, ¿no? Así es. Y yo diría que entender esa tensión es absolutamente fundamental para interpretar los vaivenes institucionales del país. No es solo una cosa del pasado, ¿eh? Es como una lente que nos ayuda a comprender dinámicas que todavía hoy, de alguna forma, persisten. Precisamente, nuestro objetivo hoy es examinar esos momentos constitucionales clave de Argentina, basándonos en los documentos históricos que tenemos. Queremos rastrear cómo ese choque entre, los llamados unitarios, los centralistas y los federales, los defensores de las provincias, quedó reflejado en las leyes fundamentales. Y es importante decir que no solo vamos a ver las constituciones que, digamos, triunfaron. Los intentos fallidos son igual de reveladores, a veces incluso más, sobre lo difícil que fue construir un consenso nacional. Exacto. El propósito es seguir ese hilo, esa tensión histórica, a través de los distintos textos, las reformas, desde los primerísimos intentos después de la independencia hasta la reforma de 1994. Intentar entender por qué algunos proyectos se quedaron en nada y otros, no sin muchas dificultades, consiguieron arraigar. Es una historia de avances, pero también de muchos retrocesos. Pues empecemos por el principio. ¿Te parece? Ese periodo tan turbulento después de la Revolución de Mayo de 1810, que se extiende más o menos hasta 1852. Una etapa de búsqueda, de definir qué querían ser y sobre todo de muchísimo conflicto interno. Los primeros años después de 1810 son un hervidero, ¿verdad? Vemos pasar el Estatuto Provisional de 1811, redactado bajo el primer triunvirato, que ya tenía, según las fuentes, una clara tendencia centralista porteña. Casi enseguida, en 1813, el Reglamento Orgánico, primer intento de división de poderes, pero ojo, que fue rechazado por el propio Cabildo de Buenos Aires. Sí, eso es muy llamativo. Y poco después, en 1815, otro estatuto provisional que buscaba limitar al director supremo. Convocó al Congreso de Tucumán, pero otra vez rechazado por las provincias por su origen porteño. ¿Qué nos dice este patrón de rechazos tan tempranos? Pues fíjate, lo que llama la atención es cómo, desde el minuto cero, esa marca centralista de Buenos Aires genera una resistencia casi automática en las provincias. Ahí está la semilla del gran conflicto. Claro. Las provincias sentían que habían luchado por la independencia, pero no para cambiar un amo lejano, el rey, por otro más cercano en Buenos Aires que, no necesariamente defendía sus intereses. Estos rechazos iniciales no son solo anécdotas, son la primera gran lección práctica de la política argentina. Sin un acuerdo real con los poderes provinciales, cualquier proyecto nacional pensado y diseñado solo en Buenos Aires parecía destinado a fracasar. Es algo que veremos una y otra vez. Me entiendo. No era solo el contenido en sí, sino esa percepción de que se les imponía desde la capital. Precisamente. Si lo conectamos con el panorama general, lo que se estaba jugando ahí era algo fundamental. ¿Dónde residía la soberanía después de la caída del poder español? ¿En una nación unificada bajo un centro fuerte? ¿O en las provincias que ya existían y que decidían pactar una unión? Esa falta de definición es la fuente de décadas de inestabilidad. Y esa tensión se ve con toda claridad en las dos grandes constituciones fallidas de este primer periodo, la de 1819 y la de 1826, ambas marcadamente unitarias, centralistas. La de 1819, por ejemplo, aunque establecía una división de poderes y reconocía derechos, tenía un diseño muy centralista y un sistema bicameral que, algunos temían que pudiera crear una especie de nobleza criolla. Eso, sumado al centralismo claro, provocó un rechazo provincial muy fuerte. Ajá. Y la de 1826 fue todavía más explícita. Buscaba consolidar una unidad de régimen. Y aquí es donde se puso la cosa seria. Le daba al presidente la facultad de elegir directamente a los gobernadores de provincia. Imagínate. Claro, podemos imaginar la reacción que eso generó fuera de Buenos Aires. Pues la reacción fue unánime. Un rechazo generalizado de las provincias a ambas constituciones, y las consecuencias fueron terribles.
El fracaso de la de 1819 llevó a la disolución de las autoridades nacionales en 1820, abriendo un periodo de anarquía, de guerras civiles. Menudo lío. El proyecto unitario. Hubo un breve intento de tregua con la Ley Fundamental de 1824, que reconocía temporalmente las instituciones provinciales mientras se buscaba un acuerdo, pero tampoco funcionó. La lección de fondo aquí es clarísima. Estos fracasos demostraron de forma rotunda que un modelo puramente centralista impuesto desde Buenos Aires era inviable. Las provincias sencillamente no lo iban a aceptar. Esos fracasos, aunque costó décadas, parece que prepararon el terreno para un enfoque diferente. Y así llegamos a 1853, después de la caída de Rosas, que por cierto había gobernado manteniendo una especie de federalismo sui generis, ¿no? Muy particular. En teoría respetaba las autonomías, pero en la práctica ejercía un control férreo desde Buenos Aires, sobre todo en lo económico y exterior. Bueno, pues se convoca un Congreso Constituyente en Santa Fe. Y de allí sale la Constitución Nacional de 1853, la piedra angular del sistema actual. Y lo verdaderamente definitorio de este momento es el carácter que le dieron a esa Constitución. Se la describe como federal atenuado. Esto es crucial. Intenta ser un punto medio. Un equilibrio. Exacto. Aprendiendo de los errores del pasado unitario, establece un sistema federal, sí, pero con un gobierno central con poderes importantes. Adopta la división republicana de poderes, un bicameralismo equilibrado, con diputados representando al pueblo y un Senado representando a las provincias en igualdad. Consagra principios liberales, derechos individuales y, algo importantísimo para las provincias del interior, garantiza la libre navegación de los ríos. Sin embargo, contenía una disposición que iba a ser muy conflictiva. Declaraba a la ciudad de Buenos Aires capital federal de la República. Pero claro, como suele pasar en esta historia, surge un obstáculo tremendo: el rechazo del propio Estado de Buenos Aires. La provincia más rica y poblada se niega a jurar la Constitución y se separa de la Confederación Argentina. Increíble, pero cierto. De hecho, sanciona su propia Constitución provincial en 1854, que en su artículo primero afirmaba ser un Estado en el libre ejercicio de la soberanía interior y exterior. Era casi un país aparte. Resulta muy llamativo que la pieza clave del puzzle se quedara fuera del acuerdo inicial. ¿No demuestra eso que el acuerdo era más frágil de lo que parecía? Es una observación muy pertinente. La postura de Buenos Aires, aunque pueda parecer contradictoria, tiene su lógica dentro de esa pelea histórica. No quería ceder su principal fuente de ingresos, la aduana del puerto, ni compartirla como exigía la nueva organización nacional. El dinero, como casi siempre. Claro. Tampoco estaba dispuesta a entregar su ciudad capital para que fuera la sede del gobierno federal. Esta segregación, que duró casi una década, es la prueba más clara de lo profundo que era el conflicto entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Demuestra que ese federalismo atenuado de 1853 no era suficiente para convencer a la provincia más poderosa. Y esa separación finalmente se resuelve, o al menos se encausa, con la reforma constitucional de 1860. Aquí la historia da otro giro interesante. Esta reforma es el resultado del Pacto de San José de Flores de 1859, firmado después de la batalla de Cepeda, donde la Confederación derrota militarmente a Buenos Aires. Buenos Aires acepta integrarse, pero eso sí, negociando modificaciones a la Constitución de 1853. Una integración negociada, digamos. Exacto. El punto crucial fue la reforma del artículo 3, el que hablaba de la capital. Se estableció que la capital sería designada por ley del Congreso, pero, y esto es clave, previa cesión voluntaria del territorio por parte de la legislatura provincial correspondiente. En la práctica, esto le aseguraba a Buenos Aires que no perdería su ciudad principal sin su consentimiento explícito. Fue la fórmula de compromiso que permitió por fin la entrada de Buenos Aires. La importancia de la reforma de 1860 es enorme. Es la que de verdad consolida la unidad nacional bajo la Constitución de 1853, pero ahora con los ajustes necesarios para incluir a Buenos Aires. Fija ese modelo de federalismo atenuado que, con todas sus tensiones y evoluciones posteriores, sigue siendo la base del sistema argentino. El texto de 1853-1860 es el que se considera el documento fundacional efectivo del Estado argentino moderno. Con esa unificación de 1860, parece que Argentina encuentra su molde constitucional. Pero claro, ese molde muy liberal y del siglo XIX
pronto se vería desafiado por las convulsiones sociales y políticas del siglo XX. Damos un salto importante ahora para ver cómo ese marco evolucionó, empezando por un momento muy significativo: la reforma constitucional de 1949, impulsada durante el primer gobierno de Perón. Un cambio de paradigma, en cierto modo. Sí, esta reforma trajo cambios muy profundos. Se modificó el preámbulo para reflejar los objetivos del peronismo: una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Pero lo más destacado fue la incorporación de todo un capítulo de derechos sociales: del trabajador, de la familia, de la ancianidad. Marcó un antes y un después. Y políticamente, un cambio clave: habilitó la reelección presidencial inmediata, que hasta entonces estaba prohibida. Sin duda, 1949 representa un giro hacia lo que se llama el constitucionalismo social. Este concepto, básicamente, significa que la Constitución ya no solo es un instrumento para limitar el poder y garantizar libertades individuales, sino que asume también un papel activo en buscar la justicia social y proteger a colectivos específicos. Sin embargo, esta reforma nació rodeada de mucha polémica por cómo se impuso y por su contenido. Y su vida fue corta. Tras el golpe militar de 1955, la autodenominada Revolución Libertadora anuló toda la reforma mediante una proclama militar, restaurando la vigencia del texto de 1853-1860. Es impactante, ¿verdad? ¿Que una constitución pueda ser anulada así, por un decreto militar? Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante sobre la relación entre el poder político y la norma fundamental en Argentina. Demuestra una fragilidad institucional donde la Constitución parecía quedar un poco a merced de los cambios de gobierno, sobre todo de los gobiernos de facto. Pero la historia de los derechos sociales no acabó ahí. En 1957, el gobierno militar de Aramburu convocó una convención constituyente. Fue una convención también muy conflictiva, que de hecho no logró terminar sus deliberaciones. Sin embargo, consiguió aprobar una adición fundamental: el famoso artículo 14 bis. Ah, el 14 bis. Exacto. Este artículo rescató e incorporó al texto de 1953-1960 muchos de los derechos sociales de la reforma peronista del 49. Derechos laborales, seguridad social, derecho de huelga, pero desechando el resto de la estructura de 1949. Es un detalle interesante. Un gobierno antiperonista terminó consagrando constitucionalmente parte de la agenda social peronista. El artículo 14 bis es un legado que ha perdurado de esa época tan convulsa. Muestra cómo, más allá de las luchas políticas encarnizadas, ciertas demandas sociales terminaron consolidándose y encontrando un lugar permanente en la Constitución, trascendiendo las divisiones partidarias. Se convirtió en un suelo de derechos aceptado de forma bastante transversal. Y así, dando otro salto, llegamos a la última gran reforma hasta la fecha, la de 1994. Esta fue el resultado de un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas del momento, el famoso Pacto de Olivos, entre el presidente Menem y el expresidente Alfonsín. Un pacto que buscaba sobre todo destrabar la reelección, ¿no? Ese era el objetivo principal de Menem, sí. La reforma introdujo un paquete de novedades. La más comentada fue esa: la habilitación de la reelección presidencial inmediata por un solo periodo. Pero hubo mucho más. Se creó la figura del jefe de gabinete de ministros, buscando atenuar el presidencialismo. Se instauró el sistema de balotaje o segunda vuelta para la elección presidencial. Se creó el Consejo de la Magistratura para la selección de jueces y, volviendo a nuestro tema central, se otorgó autonomía plena a la ciudad de Buenos Aires, que pasó a elegir a su propio jefe de gobierno. Y si conectamos esto con el panorama general que venimos trazando, esa autonomía de la ciudad de Buenos Aires es fascinante porque cierra un círculo, de alguna manera. Sí, resuena con lo anterior. Claro, resuena con los viejos debates entre federales y unitarios sobre el estatus de la ciudad capital, aunque en un contexto totalmente distinto. Es la culminación de un largo proceso para darle a Buenos Aires un estatus político propio, separándola del control directo del gobierno federal. En conjunto, la reforma del 94 buscó modernizar las instituciones, incorporar nuevos derechos ambientales, del consumidor y mecanismos de participación, intentando quizá mejorar la gobernabilidad. Aunque, bueno, la efectividad real de muchas de estas reformas sigue siendo objeto de debate hoy en día. Hemos recorrido casi 2 siglos de historia constitucional argentina, desde 1811 hasta 1994. El hilo conductor parece innegable:
esa tensión persistente entre un centro, frecuentemente Buenos Aires, con vocación unificadora, y las provincias, celosas de su autonomía, de su poder, de sus recursos. Incluso cuando la Constitución de 1853-1860 estuvo vigente formalmente, bajo la superficie siempre hubo pactos precarios, tensiones latentes y esa necesidad de constantes reacomodos. Es una excelente síntesis. El camino constitucional argentino no ha sido ni lineal ni tranquilo. Ha estado marcado por rupturas, por pactos a veces forzados, por reacciones, retrocesos autoritarios, pero siempre con la sombra presente de ese conflicto fundacional entre unitarios y federales. Y más tarde, claro, impactado por los grandes movimientos sociales y políticos del siglo XX. Al mismo tiempo, hay que destacar la notable resiliencia de ese marco básico de 1853-1860, que ha actuado como un punto de referencia al que siempre se ha intentado volver, incluso después de las crisis más profundas. Y para dejar una idea flotando, una reflexión que quizá va más allá de lo que hemos cubierto, y pensando en toda esta larga trayectoria, considerando esta persistente tensión entre el poder central y las autonomías provinciales, que hemos visto manifestarse una y otra vez en casi 2 siglos de historia constitucional, ¿de qué maneras podría este legado histórico seguir influyendo en el panorama político y en los debates actuales en Argentina? Quizá de formas que no son inmediatamente obvias. Es una pregunta para seguir dándole vueltas.